tan dulce y encantadora como lo fue Sarah Payne. Nació el 31 de octubre del año 1991. Vivía con sus padres Michael y Sarah Payne, con sus dos hermanos mayores de 11 y 13 años y su hermana menor de 6 años en aquel momento. Sarah vivía con su familia en Hersham, Inglaterra, a muy pocas horas de Kingston Gorse, exactamente ciudad en la que vivían sus abuelos paternos, lugar en donde ocurrirían los hechos. La familia Payne era como cualquier otra familia, muy humilde, vivían de manera muy feliz y trabajaban para darle lo mejor a sus hijos. La mamá de Sarah trabajaba en un bar durante el día y su padre en la noche. El día 1 de julio del año 2000, la familia decide ir de paseo a la casa de sus abuelos en la ciudad costera de Kingston Gorse, siendo el lugar perfecto e ideal para vacacionar con los chicos. Cuando están todos reunidos, la mayoría deciden salir a pasear por la pequeña ciudad, recorriendo la costa. Los 4 hermanos van junto a ellos, pero en cierto momento del trayecto deciden recorrer por su propia cuenta, ya que eso pondría en gran responsabilidad a los hermanos mayores, la cual tenían 11 y 13 años de edad. Sarah Payne, de 8 años, y su hermana menor, de 6, estarían vigiladas y protegidas por sus dos hermanos. Pero desafortunadamente, aquel día no fue así. Tanto los abuelos paternos de Sarah y sus padres decidieron ir al centro del pueblo. Precisamente, se van a un bar a pasar un rato agradable. Mientras que por otra parte, a los 4 hermanos les sucede algo muy terrible, que acabarían con el día más trágico de sus vidas. Corrían las 20 horas cuando los hermanos jugaban y se divertían en un campo de maíz, que se encontraba situado a pocos metros de la casa de sus abuelos. La pequeña Sarah decide volver a la casa de sus abuelos, pero sus hermanos, al parecer, continúan jugando. En ese momento, el cual Sarah decide volver sola y durante ese tan corto trayecto, ella desaparece. Es ahí cuando sus padres, preocupados, le preguntan a sus hermanos si la habían visto. Ellos le responden que ella se había ido sola para la casa y que después no la volvieron a ver más. Sus padres, muy alterados, llaman a la policía. Casi de inmediato llegaron a la casa, siendo que se trataba de una niña de tan solo 8 años. Las primeras teorías que la policía mencionó fue que quizás la pequeña estaría perdida y algo asustada en alguno de los bosques que rodeaba la pequeña ciudad costera, ya que en otras ocasiones había ocurrido lo mismo con otros niños extraviados. La familia de Sarah, muy preocupada y asustada, se temía lo peor. Lamentablemente, esa misma noche no se pudo encontrar a la pequeña, pero al día siguiente se origina la búsqueda oficial, ya que las autoridades habrían dado aviso a todos los pobladores de la desaparición de Sarah. Transcurridas las 48 horas de su desaparición, se vuelve a originar una nueva búsqueda, pero esta vez de forma muy colosal. Su familia hizo lo imposible por encontrarla, desde entrevistas a diversos medios hasta colocar en cada rincón de la ciudad la fotografía que ves en pantalla junto con su nombre. La foto era muy reciente en aquel momento, ya que sería la mejor opción para que las personas del pueblo pudieran identificar mejor a la pequeña Sarah. Si bien en el pueblo donde fueron a vacacionar habían muy pocos habitantes y vehículos, eso significaría que habrían muy pocos testigos para aportar algún tipo de información o dato relevante. Su familia, a través de los medios, suplicaba a quien supiera el paradero de su hija o tuviese algún tipo de información el cual los llevara hasta la pequeña. Su mamá, muy firme en el caso, no descansaría hasta obtener o saber algún dato valioso que significara de que su hija seguía con vida. El enorme esfuerzo que puso de su parte la familia Payne junto a las autoridades sobre el caso no impediría que quien la tuviese secuestrada la asesinara. El 17 de julio del mismo año, a 24 kilómetros del poblado de Kingston Gorse, sitio en donde desapareció Sarah, en medio de una zona de campo se encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Sarah. Es en ese mismo día que da comienzo a la investigación sobre su asesinato. Primeramente, la policía comenzó interrogando a sus hermanos mayores, quienes se encontraban con ella en el momento de su desaparición. Ellos le mencionaron a la policía que en ningún momento le quitaron la vista de encima. Esto significaría que su desaparición fue en tan solo unos pocos segundos. De hecho,
uno de los hermanos mayores de Sarah iba detrás de ella, pero en ese preciso momento en que su hermana más pequeña, llamada Charlotte, se cae y se lastima, en ese instante el hermano que iba detrás de Sarah vuelve a girarse para controlar a su hermana y es cuando la pierde de vista. Su desaparición no fue ninguna casualidad, siendo que la persona que la secuestró venía siguiendo los pasos de Sarah de manera muy meticulosa. Se cree que la persona que cometió su secuestro tendría algún vehículo para moverse de manera rápida. De hecho, cuando le preguntaron a uno de los hermanos mayores si habían visto algo o a alguien en aquel lugar, el chico dijo haber visto varios vehículos, pero que uno de ellos le llamó mucho la atención. Dijo que era una camioneta blanca y que dentro de la misma la conducía un hombre que los observaba y a su vez les sonreía. Después de estos datos, la policía investigó diversas listas de posibles sospechosos de abusadores sexuales. Encontraron a varios sujetos, pero la policía se interesó en uno en particular llamado Roy Whiting, un pedófilo que vivía a tan solo 8 kilómetros de la casa de los abuelos de Sarah. En su poder había tenido una camioneta blanca y su historial señalaba que había sido encarcelado por abusar de una menor. Roy, detrás de su infancia y su adultez algo complicada, despertó en él una adicción la cual se le había tornado como hábito en su vida. Desarrolló un gusto por niñas pequeñas hasta tal punto que en su adicción de ir a esperarlas y a buscarlas lo llevaría al extremo. Roy Whiting se compró una camioneta blanca la cual le sería útil para su propósito que era secuestrar menores de edad. En el año 1995, su primera víctima fue una niña, la cual secuestró y abusó de ella. Posteriormente, Roy intentó deshacerse de la camioneta para evadir toda sospecha, pero la policía consiguió encontrar la camioneta y también al culpable, o sea, Roy. En aquel momento, Roy no fue por mucho tiempo a la cárcel, siendo que había abusado de la menor, pero no la había matado. En principio, le dieron 4 años por los hechos, pero Roy, por buena conducta, cumplió solamente 2 de ellos y finalmente quedó en libertad. Un estudio realizado por las autoridades dijeron que Roy en el diagnóstico les dijo que él no era un pedófilo y lo que le había hecho a la niña era cosa de una sola vez y que no volvería a ocurrir. A partir del día que desaparece Sarah Payne, el primer sospechoso que tenía en vista la policía para interrogar e investigar era Roy Whiting. La policía fue a su casa y el sujeto no se encontraba allí. Las autoridades lo esperaron varias horas hasta que al final apareció. Lo interrogaron con simples preguntas, como por ejemplo, ¿dónde había estado todo el día? ¿O qué había hecho? Después de un breve periodo de tiempo, la policía se marcha, pero inmediatamente Roy intenta irse de su casa. Cuando está a punto de subirse a su camioneta, es arrestado. Por su parte, era muy sospechoso marcharse de esa manera, ya que la policía lo estaba vigilando por cualquier comportamiento extraño que tuviese. Las autoridades lo arrestaron y pasó varios días bajo custodia. Como no habían suficientes pruebas que lo incriminaran en el caso de Sarah, lo dejaron en libertad bajo fianza. La policía lo investigó más a fondo y le hallaron entre sus pertenencias un recibo de combustible de un garage que se encontraba ubicado en la autopista 24, lugar el cual se encontró un zapato de Sarah Payne. Hay un detalle muy contradictorio por parte de Roy, ya que él le mencionó a la policía que justo en ese momento se encontraba en un parque de atracciones en Joe, aproximadamente a las 17:30. Según su versión, después de que se fue del parque, volvió a su casa a eso de las 21 horas. El ticket encontrado por la policía confirmaba de que él no había estado en ningún parque de atracciones, sino que se encontraba en un lugar totalmente distinto, llevando consigo su camioneta. El 20 de julio es cuando la policía recupera el zapato de Sarah y es llevado para examinarlo. 3 días más tarde, Roy Whiting roba un vehículo, precisamente un Vauxhall Nova. Mientras es perseguido por la policía, él conduce a alta velocidad, llevándolo a chocar contra otro vehículo. Roy es detenido nuevamente, pero esta vez por conducir de manera peligrosa. Quedó bajo custodia hasta el 27 de septiembre del 2000, cuando admitió haber robado el vehículo y conducirlo de manera muy temeraria. Esto lo llevó a ser encarcelado por casi 2 años. Mientras Roy cumplía condena por el robo del vehículo, la policía pudo realizar el examen forense en la Fiat Ducato,
camioneta que Roy habría comprado el día 23 de junio del año 2000. El día 6 de febrero del 2001, después de una extensa investigación policial, Roy Whiting fue acusado por el secuestro y asesinato de Sarah Payne. Según la información que dictaminó la policía del condado de Sussex, tras las pruebas forenses en la camioneta Fiat se encontraron diversas pistas que confirmaban el asesinato. Finalmente, el 14 de noviembre se realizó el juicio. Alguno de los testigos claves incluyó al hermano mayor de Sarah, quien habría visto en el lugar a un sujeto un poco desarreglado, con los dientes feos y de color amarillo. La clave primordial del asunto es haber encontrado el zapato de Sarah, ya que gracias a su hallazgo y tras exámenes forenses se pudo encontrar fibra de la camioneta de Roy. Además de eso, se encontró dentro de la camioneta un mechón de pelo rubio que obviamente pertenecía a Sarah. Finalmente, después de 4 semanas de juicio, el día 12 de diciembre del 2001, Roy Whiting fue condenado por el secuestro y asesinato de Sarah Payne y fue sentenciado a cadena perpetua. Tras este trágico caso, salió una ley llamada la Ley de Sarah. Mediante todo este tiempo, hubo una campaña a la cual se quería que el gobierno permitiera el acceso controlado al registro de delincuentes sexuales. De este modo, los padres de niños pequeños podrían saber quiénes están realmente cerca de sus hijos, o simplemente en qué lugares tener más cuidado y precaución. Dicha ley se implementó en el año 2010, en toda Inglaterra y el territorio de Gales. Estaba claro que tras los hechos con Sarah, su familia y principalmente sus padres y hermanos no lo pasaron para nada bien. Principalmente, su padre no supo sobrellevar la situación, ya que Michael Payne, a la edad de 45 años, fue hallado sin vida en su casa un lunes por la noche. La policía determinó que Michael se habría suicidado, y todo originado por la pérdida de su hija Sarah tiempo atrás, ya que su dolor y sufrimiento tan inmenso lo habría consumido por completo. Por otro lado, el 4 de agosto del 2002, Roy Whiting fue atacado con una navaja por otro prisionero mientras se dirigía a por agua caliente en la prisión de Wakefield. El asesino convicto Ricky Tregaskis fue declarado culpable de realizarle el corte con la navaja a Roy Whiting, la cual le dejó una cicatriz de 6 pulgadas en su mejilla derecha, recibiendo así 6 años más de condena a su sentencia por atacar con arma blanca. En el año 2011, Roy fue atacado nuevamente en prisión, esta vez siendo apuñalado en uno de sus ojos. Hace pocos años fue atacado otra vez. En esta ocasión lo apuñalaron 2 prisioneros en la cárcel de Wakefield y tuvo que ser llevado al hospital para recibir tratamiento. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.